ley ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 127 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cuenta, presidente, en esta oportunidad. Okay. La orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar analizando el informe de auditoría de la Contraloría General de la República relativo al proceso de otorgamiento y pago del ingreso familiar de emergencia, IFE, durante el año 2020. A esta sesión ha sido invitado el señor Contralor General de la República. Por lo tanto, según la información que tenemos también, habría confirmado su participación en esta comisión. Presidente, está conectada doña Catalina Venegas, que es de la Contraloría. No sé si nos puede informar si el Contralor está ya en condiciones de hacer una exposición. Bien, antes de dar la palabra a la señorita Catalina, antes de dar la palabra a la señorita Catalina, saludar en forma telemática a la diputada Erika Olivera. Hola, hola. Está con nosotros presencialmente también el diputado Hugo Rey y está conectado también el diputado Boris Barrera y el diputado Joaquín Lavín. Por lo tanto, ahora ya le damos la palabra a la señora Cecilia Venegas. Catalina. Catalina, tiene usted la palabra. Buenos días, buenas tardes, diputados, ¿cómo están? El Contralor está ingresando a la sesión. En cualquier minuto debería aparecer, así que apenas lo acepten, empezamos la presentación. Perfecto. Estábamos esperando también que solicitara no, todavía no ha ingresado a la sala virtual, ¿verdad? No. Vamos a esperar, entonces, damos un par de minutos para... Sí, suspendemos 2 minutos mientras se incorpora entonces a esta sesión el señor Contralor, que es nuestro invitado en esta comisión del día de hoy. Catalina, si nos pueden mandar la presentación del Contralor. Se las mando al tiro, 2 segundos. Gracias. Suspendemos por 5 minutos. Perfecto. Por el tiempo que sea necesario. Sí, mientras se incorpora el señor Contralor. Conectado don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Bienvenido, señor Contralor, a nuestra comisión. Buenas tardes, presidente. Un gusto saludarlo. Gracias, disculpe la demora. No, al contrario, para nosotros es importante saber que usted tuvo también dedicación de tiempo para esta comisión, que había planteado un tema muy importante y que creemos que es trascendental también conocer el informe o la investigación o el pronunciamiento de la Contraloría con respecto a la entrega de los ingresos familiares de emergencia, y que después del informe evacuado queremos también conocer algún antecedente siempre que se puedan conocer. Si son parte de una investigación, usted nos dirá qué es lo que podemos recoger nosotros como información. Muy bien, presidente. Entiendo que ya tienen, por lo menos la Secretaría, a quien aprovecho de saludar al señor secretario también, tienen la presentación que le hicimos llegar hace unos minutos. Entiendo que la comisión la tiene. No ha llegado todavía el Contralor. De Catalina Venegas nos la va a hacer llegar en estos momentos. Debe ir en camino, secretario, entonces, porque me dicen que está enviada. Ok. Estaremos atentos a recibirla. Pero aprovecho para ganar tiempo, si le parece. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Y, bueno, ahí me parece que se ve, presidente. Sí, señor Contralor, estábamos bien. Sí, muy bien, gracias, presidente. Y bueno, y por su intermedio, estimado presidente, aprovecho de saludar a todas las diputadas y diputados que forman parte de la comisión. Por su intermedio quería saludarlos, sobre todo después del receso parlamentario, ya me imagino que muy merecido, además. Bueno, básicamente, presidente, lo que vamos a hacer acá con el equipo es presentar 2 informes finales que se entregaron al Instituto de Previsión Social, al IPS, y también y sobre todo a la Subsecretaría de Evaluación Social, que depende del Ministerio de Desarrollo de Evaluación, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que es a propósito de el pago del ingreso familiar de emergencia, del denominado IFE, ¿ya? De la forma en que esa política pública, ese beneficio en tiempos de pandemia se llevó a la práctica. Entonces, yo para poder estructurar esta presentación quiero primero dar un pequeño contexto y luego básicamente voy a explicar esos 2 informes. Se trata de 2 informes que recaen sobre la misma materia. Uno de ellos fue
el 21 del año 21, fue notificado hace poquito al Ministerio, pero como decía, recaen ambos sobre la misma materia, por lo tanto, ustedes se van a ir dando cuenta cómo se van mejorando y superando las observaciones. Respecto del contexto, lo primero que quiero decir es que nosotros como Contraloría tenemos una estrategia institucional, en la estrategia Contraloría 21-24, que se basa en 3 pilares, que son los que están ahí, y uno de ellos es transformar a la Contraloría en una organización que sea impulsada por datos, y como ustedes van a ver, este informe precisamente se basa en el uso de datos por parte de la Contraloría, por lo tanto es otra forma de hacer la auditoría. Y en segundo lugar, se relaciona con nuestro objetivo número 9, que está en el pilar de impactar para contribuir a la buena administración, y se traduce en haber entregado en su momento información útil para la toma de decisiones por parte de la administración. Es decir, como vamos a ver, estos informes fueron bastante concomitantes con el ejercicio del IFE, y por lo tanto el Ministerio y el IPS pudieron subsanar muchas observaciones a lo largo de la gestión y la ejecución de esa política pública. Respecto del uso de la tecnología, bueno, nosotros contamos con acceso a varias bases de datos y hemos desarrollado también algoritmos dentro de la propia Contraloría que nos permiten realizar de mejor manera nuestra labor. Ahí hay un reporte de prensa que se refiere precisamente a la modernización del área de auditoría que en su momento realizamos como Contraloría, y que en el fondo es usar más intensamente la Contraloría. O sea, dado que la Contraloría tiene un número acotado de funcionarios, la manera de poder realizar más y mejores auditorías era precisamente con más tecnología. Luego, respecto del COVID-19, ¿cuáles son las auditorías que nosotros hemos realizado? Nosotros hemos planificado 626 auditorías. Cuando decimos auditoría estamos hablando de trabajos extensos y profundos de fiscalización. No son denuncias que se responden a través de una acción de fiscalización específica, sino que son trabajos que requieren una metodología, una planificación, una recopilación de datos y luego una llevada a la práctica. Ahora, de estas 626 auditorías ya hay 483 que han sido finalizadas y se refieren a distintos macroprocesos dentro de la administración del Estado. Por ejemplo, una de las más importantes es el de adquisición y abastecimiento. Entonces ahí uno puede ver las auditorías que se han hecho respecto de adquisiciones de ventiladores, o de camas críticas, o contrataciones que se han hecho en infraestructura, etcétera, y eso lleva más o menos un cuarto de todas las auditorías. Y en esta torta, en este gráfico, el 7,05% de las auditorías se refiere a la entrega de beneficios. Por lo tanto, las auditorías en materia de IFE están dentro de ese universo de auditorías que se han realizado a distintos beneficios que se han entregado por parte del Ejecutivo en tiempos de pandemia. Ahora, la distribución de estas acciones de fiscalización, obviamente que es desigual en el territorio, porque evidentemente que hay muchas de ellas que se concentran a nivel ministerial, por lo tanto, obvio que están dentro de las auditorías que se hacen en la región metropolitana, pero luego hay una distribución de acuerdo a la planificación que está en cada una de las regiones. Por lo menos lo que a nosotros nos deja tranquilos como entidad es que todas las regiones han sido auditadas. En muchos casos, algunos programas, por ejemplo, respecto de gobiernos regionales, se han aplicado en todo el país y eso ha permitido tener una cobertura bastante amplia desde el punto de vista de la fiscalización en tiempos de pandemia. Ahora bien, y aunque sea una cosa un poco evidente, pero en estos 2 años de pandemia la Contraloría siguió trabajando, obviamente, y al igual que el resto del sector público. Y eso quiero decirlo porque las medidas que se adoptaron de teletrabajo y el uso de tecnología nos permitió, obviamente, poder seguir desempeñando nuestra labor. Ahora, respecto de la entrega de beneficios, en total son 77 auditorías, y ahí hay auditorías que se han hecho, por ejemplo, al subsidio al ingreso mínimo garantizado, o el bono clase media, o el bono COVID-19, o una serie de auditorías en materia de compras por parte de municipios e intendencias a propósito de transferencias que se hicieron, o las entregas de canastas, etcétera, etcétera. Y respecto del IFE, está marcado en rojo, hay 2 auditorías que son las que voy a explicar ahora. Ahora, respecto del ingreso familiar de emergencia, básicamente si uno se fija en el marco normativo, aquí estamos hablando de 3 normas, de 3 leyes que salen del Congreso,
y que son las que dan la base normativa para que nosotros realicemos la auditoría, está, podríamos decir, el IFE 1 o primer IFE, que es la ley 21.230, luego algunas modificaciones que aumentan el universo de beneficiarios, que es la 21.243, y esas dos leyes se auditan en el informe 398-B del año 20, y luego tenemos un IFE que se denomina como IFE simplificado, que es la ley 21.251, y que en el fondo básicamente lo que hizo fue una simplificación del ingreso del IFE y además que básicamente amplía el universo de personas que son beneficiarias. Entonces, si uno lo quiere ver como aportes o meses en que se paga el IFE y leyes que lo regulan, la primera ley, la 21.230, se refiere al aporte 1, la 21.243 al aporte 2, que están ambas en el informe 398, y del tercer aporte en adelante estamos en el informe número 21, que es el que voy a presentar también ahora. Ahora, estos son, como les decía, dos informes que podríamos decir son uno continuidad del otro, porque ambos se refieren a lo mismo, al IFE, ¿ya? En su conjunto. Y ambos, por lo tanto, están en la subsecretaría del MIDESO y luego en el IPS. En esta auditoría nosotros usamos una metodología que es un poco distinta a la normal y despachamos lo que se denominaba un memorándum u oficio de fiscalización primero, donde le anticipamos las observaciones al servicio para que ellos tomaran acciones para ir superando esas dificultades o esas observaciones que estábamos detectando con ocasión del ejercicio de la auditoría. O sea, la intención de la auditoría sobre todo era que el servicio pudiera hacer mejor, en este caso su trabajo, que era poder identificar beneficiarios del IFE y pagar bien el IFE. Entonces, por eso lo primero que sale despachado al Ministerio es el oficio 5.682 de septiembre del año 20, donde básicamente le decimos dos cosas al MIDESO. Primero, ojo, hay una desactualización en la base de datos que se utiliza para hacer el registro social de hogares. O sea, había un problema, y si esa era la base de datos que se iba a utilizar, había un problema con la actualización que tenía esa información. Y luego también le hicimos presente, como segunda observación, que este registro social de hogares se basa en información que tienen 11 instituciones, que a su vez manejan 29 bases de datos o fuentes de información, las cuales no necesariamente están actualizadas, ¿ya? Es decir, y si se permite la comparación, o sea, es una fotografía que en algunos casos estaba desfasada con un mes, 2 meses de desfase o incluso con un año de desfase, como vamos a ver un poquito inmediatamente. Por ejemplo, y por su intermedio, presidente de la comisión, una de las bases de datos que se consideraba es la de la administradora de fondos de cesantía, ¿no? Que evidentemente tiene la base de datos del seguro de cesantía, qué personas están cobrando el seguro de cesantía, que por lo tanto no tienen trabajo. Esa base de datos, por la naturaleza que tiene 2 meses o más de desfase, ¿ya? Es decir, personas que a lo mejor perdieron el trabajo hoy día, solo se van a ver reflejadas en esa base de datos en 2 meses más. Y eso obviamente que hace que la foto sea de hoy día no sea una foto totalmente actualizada. Y así sucesivamente. O si uno considera el servicio de impuestos internos y uno, por ejemplo, considera las declaraciones de impuesto a la renta, pago de las boletas, por ejemplo, el año tributario siempre se cierra con desfase. Por lo tanto, el año tributario del 2021 se va a cerrar el 30 de abril del 2022. Por lo tanto, el desfase puede ser de 1 año o más. La base de datos más actualizada, obviamente, aquí es el registro civil. Ahora, esta no es una crítica. Esto, en todo caso, no es una situación de anomalía o de mal funcionamiento de la administración. Es simplemente que, por la naturaleza de estas bases de datos, no es necesariamente una foto al día de esa fuente de información para el registro social de hogares. Y era la información que tenía el Estado en su momento para poder pagar el IFE. Bien, dicho eso, se realizan las auditorías, ambas, y con los objetivos que ahí aparecen. Son 3, bien sencillos. Primero, comprobar que los beneficiarios seleccionados cumplían con los requisitos que establecía la ley. En segundo lugar, verificar a su vez que los pagos se hicieron a las personas que corresponden en los plazos y montos que se definían. Y en tercer lugar, evaluar ya a nivel de cómo operan financieramente las instituciones, velar si las transacciones cumplían con
la regulación y si existían los documentos y si habían hecho los registros y asientos contables necesarios para esas transacciones. Eso es básicamente lo que hay como objetivo de las auditorías. Y aquí viene lo más importante. Lo auditado es el 100%. ¿Ya? Acá, normalmente nosotros como auditoría, en la auditoría de la Contraloría uno dice universo y muestra. Por ejemplo, uno dice, el universo son 100.000 millones y la muestra que se toma son 10.000 millones. Acá el universo son esos montos que aparecen ahí y la muestra o lo auditado son el mismo monto del universo. Entonces, esa es la gracia, por así decirlo, del uso de datos. Que con el uso de datos nosotros podemos fiscalizar el 100% de los recursos que están comprometidos. Por lo tanto, evidentemente, mucho más amplio que lo que existía con anterioridad al uso de datos por parte de la Contraloría. Entonces, hay muchas auditorías hoy día que se basan, en realidad todas se basan en el uso de datos, pero la mayoría hoy día también puede dar cuenta de que lo fiscalizado es el 100%, no es una muestra aleatoria. Y eso es muy importante en términos de lo que está mostrando la auditoría. Por lo tanto, lo que está mostrando la auditoría, si bien es una foto de un momento, pero es una foto completa de ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando hay una auditoría al pago de permisos de circulación en las municipalidades, es al 100% del registro de permisos de circulación. Cuando hay una auditoría al registro de armas, como hace poco, no tampoco, en realidad el año pasado se realizó a la Dirección Final de Movilización, es al 100% del registro de armas. Y eso creo que da mucha confianza desde el punto de vista de la información que se está entregando, porque ya no es una muestra, no estadística, aleatoria de lo que se estaba auditando. Entonces, por ejemplo, en el informe 398, lo que se auditó fue todo el monto de lo pagado, que son 308.000 millones y fracción, que es el 100%, y luego en el informe 21, que es el que se acaba de notificar ahora en febrero de este año, es todo el monto también de lo pagado, los 2.340.000 millones, y en realidad, ¿por qué aparece auditado un poco más? Porque hay una diferencia en el pago, porque el IPS, como vamos a ver más adelante en una observación, tuvo que pagar más que lo que se le había transferido para pagar beneficios. Y por eso da como universo o monto auditado ese 0,1% de diferencia. Bien, ¿cuáles son las observaciones? Y aquí hay dos grandes grupos de observaciones. Un grupo de observaciones dice relación con la materia auditada, es decir, cómo funcionó el sistema, y luego otro grupo de observaciones que dicen con relación con las cuentas, es decir, con lo estrictamente financiero. Desde el punto de vista de cómo funcionó el sistema, un primer grupo de observaciones dice relación con las solicitudes de ingreso al registro, es decir, personas que no estaban en el RSH, en el registro social, o personas que pidieron actualizar sus datos en el registro social. Ese es el primer gran grupo de observaciones. Hay que considerar acá, presidente, por su intermedio, que los números son bastante grandes. O sea, yo creo que nunca había tocado a ningún servicio público, y al ministerio tampoco, ni a la subsecretaría, y menos al IPS, trabajar con esta cantidad tan grande de solicitudes. Y eso es la envergadura de la información que se tuvo que procesar fue muy, muy, muy grande. Entonces fueron 5.183.548 solicitudes que se tuvo que procesar para ingresar o actualizar el registro social de hogares. Y por eso, y frente a esas 5 millones y fracción de solicitudes, hay tres grandes grupos de observaciones que vamos a ver ahora. En primer lugar, hay una demora en el procesamiento de las solicitudes de ingreso. La regulación daba un plazo de 30 días hábiles para poder realizar el ingreso al registro o actualizar los datos en el registro. Eran 30 días hábiles. Como no todos los días tienen, no es lo mismo un mes de 28 días, de 29, de 30 o 31, dependiendo del año, obviamente, es que los auditores lo que hicieron acá fue transformar esos 30 días en 42 días corridos, ¿ya? Que es más o menos dándole 5 días incluso de gracia, por así decirlo, a la tramitación que se tenía que hacer. Entonces, cuando uno considera cuál es la cantidad o cuál es el tiempo de respuesta de solicitudes de 0 a 42, por ejemplo, en el caso del ingreso al registro social,
el 88,75% uno podría decir se tramitó en plazo, ¿ya? Y luego hubo un grupo que es la diferencia, que es ese 11%, 11,25%, que son 43.000 solicitudes de ingreso que se tramitan entre 43 y 60 días, y de 20.295 de 61 a 99, y sobre 100 días 1.452, lo cual en realidad, en un contexto de tantas solicitudes, para ingresar al registro era bastante bajo. Esta situación de demora en el procesamiento de las solicitudes no fue observada luego en el informe 21, es decir, podríamos decir que estaba superada, ¿ya? Luego, del punto de vista de la actualización de los datos, es decir, personas que ya estaban en el IFE pero que aportaron antecedentes para que se les catalogara o se les categorizara, perdón, de mejor manera o con información más actualizada, el plazo ahí era de 10 días corridos, de acuerdo a esta conversión que hicieron los auditores para no tener problemas con el cálculo. Y el 73,5% de el 1.875.000 solicitudes de actualización se procesó dentro del plazo. Y por lo tanto el resto, la diferencia, que son menos de 500.000, se actualizaron en un tiempo posterior. De nuevo acá, esta es una observación que solo se hace en el primer informe, porque la situación no fue observada en el informe 21. Luego, respecto de solicitudes pendientes de procesar, que era el tercer grupo de observaciones, aquí sí hubo un problema que se solucionó, que fue que existían 1.941.000 solicitudes que aparecían como en digitación. ¿Qué significaba en digitación? De acuerdo a la propia regulación, una solicitud en digitación significaba que requería o que requiere una visita domiciliaria, es decir, que se fuera a visitar a esas personas para poder procesar la solicitud para el registro social. Ahora, en realidad eso podríamos decir que que fue un error, porque las solicitudes ingresadas en este periodo de emergencia eran aprobadas o rechazadas con la presentación de los documentos, pero se omitía la visita domiciliaria. Es decir, no era un trámite que estuviera previsto y por lo tanto el estado de digitación no correspondía. Esa es una observación que tampoco se mantiene luego en el informe 20. Luego hay otro grupo de observaciones que se refiere al indicador socioeconómico de emergencia que se utiliza. Y aquí el problema que hay es el desfase de las fuentes de información utilizadas para determinar este indicador socioeconómico. Por ejemplo, como ya había dicho, la Superintendencia de Pensiones tiene una base de datos que es la del pago de cotizaciones previsionales o las deudas y los pagos que se hacen de las pensiones para los afiliados de la AFP. Y ahí el desfase es de 4 meses. O la Superintendencia de Salud, como aparece destacado, el archivo de cotizantes de la Superintendencia de Salud, por ejemplo, en el caso de ISAPRES, es de 4 meses. Entonces, ¿cuál es el problema que había acá con esta observación? Es que, básicamente, la observación radica en que la mayor parte de los datos suministrados, es decir, la información de más del 90% de las fuentes, tenía estos desfases, ¿no? Porque tanto la Superintendencia de Salud como la de Pensión y la administradora de fondos de cesantía tenían la base, concentran el 90% de la información que era utilizada para los cálculos. Y eso obviamente que traía estos desfases, y eso fue lo observado en su minuto por el informe 398. Luego, hubo una observación también que se hizo a propósito de la verificación del requisito de haber tenido permanencia en el país. Es decir, que los beneficiarios no se hubiesen ausentado, más de 120 días en los últimos 180 días corridos del país. Ese era el requisito, podríamos decir, negativo, en el sentido de no haberse ausentado por más que ese periodo para poder ser beneficiario del país. Y esto el ministerio, la subsecretaría lo acreditó con la sola declaración jurada del beneficiario, pero no se hizo el cruce con, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, que tiene el dato de las personas que han salido del país. Entonces, esa fue una de las observaciones que se detectó. Ahora bien,
tal vez uno podría también entender que no es tan objetable, por así decirlo, porque si bien existe esa base de datos, también hay que considerar que las fronteras estaban cerradas, así es que el flujo para salir o entrar al país era limitado. Luego, otra observación que se hace era la falta de validación de las nóminas que concede los beneficios de manera previa a ser enviadas al IPS. ¿Qué quiere decir esto? La Subsecretaría de Evaluación Social, con la información que recababa de las bases de datos y el registro social de hogares, realizaba la nómina de las personas que eran beneficiarias y la remitía al IPS para el pago. El problema estaba en que, evidentemente, que las personas entre ese lapso, que iba desde el momento en que se había a lo mejor ingresado al registro social y el momento en que se confeccionaba la nómina, esa persona podía haber fallecido. Y ese chequeo no se hacía, por lo tanto no estaba validada finalmente esa nómina, ¿ya? Y luego, por lo tanto, quien hizo ese chequeo fue el IPS, y la respuesta, y eso significó que había personas que podrían haber fallecido en el intertanto, y por lo tanto no necesariamente esas eran las personas beneficiarias, aunque sí podría haber sido su grupo familiar. Luego también hay otra observación que decía relación con el procesamiento de los reclamos y el número de días. Ahí en la tabla nuevamente aparece el tiempo de respuesta para los reclamos que aparecían como cerrados. En realidad, uno podría decir que el grueso estaba entre el 0 a 30 días o entre 51 a 100 días más o menos de reclamo. Una fracción muy pequeña, los 1.706 reclamos, estaban en más de 100 días de tramitación de esos reclamos. Luego, respecto del examen de cuentas, es decir, ahora del ejercicio financiero mismo, por así decirlo, por parte de las instituciones. En primer lugar, una de las observaciones que se detectó fue que hubo un déficit en la administración por parte del IPS, en la administración de fondos que le fueron transferidos al IPS para poder pagar los beneficios, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir acá? En el fondo, la tesorería le transfirió menos recursos al IPS para poder pagar beneficios, por lo tanto el IPS tuvo que usar recursos propios, que obviamente también son fiscales, pero que no eran los que venían de la transferencia que le hacía la tesorería para poder cubrir ese déficit. Y por lo tanto tuvo que aplicar recursos por 145 millones, casi 146, para poder pagar el beneficio a todas las personas que estaban en la nómina. Eso se detecta en ese informe 398. Luego, respecto del informe 21, que es el informe que continúa al 398, el informe 21 se detecta la misma observación, ahora por un monto de 137 millones de pesos y fracción. Entonces son dos observaciones que dicen relación con lo mismo, pero son periodos distintos porque son distintos momentos en que se paga el IFE. Luego, respecto del pago mismo del beneficio, y respecto de personas que estaban fallecidas al momento de otorgar el beneficio, nosotros detectamos en el informe 398 que había 60 personas que estaban fallecidas y que habían fallecido en realidad con una fecha anterior al 9 de abril. Y por lo tanto, son casi 3 millones de pesos que se iban a pagar a personas que en ese momento ya estaban fallecidas. Ahora hay que recordar que a veces también hay un desfase, aunque sí la información del registro civil es actualizada, puede haber un desfase desde el punto de vista de la actualización de ese número de personas que han fallecido. Y también hay que considerar que estamos hablando de millones de personas. Por lo tanto, 60 personas, la verdad que parece, y 2.900.000 pesos, o 600.000, que fue al final lo que se pagó, es una cifra que, como dirían los auditores, no representa una materialidad frente a los cientos de millones de pesos que se aplicaron en esta política pública. Luego, en el informe 21, respecto de la totalidad de los beneficiarios, se identificaron 1.861 personas que postularon y 913 que obtuvieron el beneficio de forma automática, porque se entregaba muchas veces de manera automática por el sistema, obviamente, que ya estaban fallecidas a la fecha de la nómina respectiva que se tenía que elaborar. Lo que se tradujo en un pago de 17 millones de fracción y 5 millones de fracción
respecto de esas personas. Pero de nuevo, a pesar de que parece una cifra relevante, ahora un poco más relevante que en el informe anterior, en el contexto total, desde el punto de vista de la materialidad, no parece tanto. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del servicio que la Contraloría aceptó? Y por eso nosotros lo pusimos acá. En realidad, de acuerdo a la regulación, entendía el Ministerio que en el caso de que el jefe o jefa de hogar hubiese fallecido, en realidad el pago se efectuaba al grupo familiar. Y por eso entonces se entendía, y por eso en una situación en que se hubiese pagado a una persona, por una persona fallecida un beneficio, lo que correspondía hubiese sido que se hiciese, por ejemplo, un reparo, es decir, que hay que devolver esa plata o solicitar la devolución de ese beneficio. Pero dado que está esta normativa de la resolución exenta 187, es que el beneficio en realidad quedaba para la familia del beneficiario. Y por eso entonces esa observación, si bien es cierto, es real, porque efectivamente se pagó a personas que habían fallecido, se acepta la explicación del Ministerio porque en el fondo el beneficio quedaba para la familia. Y también en un contexto donde lo que se discutía era precisamente el carácter de universal que tenía que tener los beneficios que se entregaban con ocasión de la pandemia. Otro problema que se detectó a propósito de los cruces de datos fue que el registro civil había establecido que habían registros únicos nacionales, es decir, números o carnés que no estaban válidos. Por ejemplo, porque eran personas fallecidas. Entonces, en un caso se detectó que habían 677 beneficiarios con un RUN no válido y de los cuales había 414 personas a los que sí se les pagó el beneficio. Y luego en el informe 26 se detectaron más casos, pero los beneficiarios fueron mucho menos, como puede aparecer ahí, ¿ya? Entonces se pagaron solo a 177. Respecto del pago a beneficiarios con boletas electrónicas, hubo, como se recordará, para poder ser beneficiario hay que estar en los supuestos que establece la ley, que son los del artículo primero, es decir, estar dentro del 90% más vulnerable del registro social de hogares, y se determinó que 1.285 personas de 1.276 hogares tenían ingresos por boletas electrónicas que superaban el umbral que se había definido, ¿ya? Esto de acuerdo a lo reportado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Eso se tradujo en un pago de 166 millones de pesos a personas que en principio no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. Ahora, no hay que olvidarse, eso sí, que si estamos hablando de ingresos que se basan en boletas electrónicas, puede que haya un desfase también con la información que entrega el Servicio de Impuestos Internos. O sea, puede perfectamente ser una persona que el mes inmediatamente anterior no tuvo, a lo mejor, ingresos formales algunos. Luego, en el informe 21, perdón, esto fue, lo que acabo de decir fue en el informe 398, hay una observación parecida en el informe 21 respecto de 1.115 beneficiarios que tenían boletas electrónicas emitidas y que superaban los ingresos establecidos como umbral por la ley, de los cuales se pagó efectivamente 188 millones por parte del IPS a 1.083 personas. Luego, otra observación que se detectó fue personas que recibieron el IFE, pero que tenían ingresos formales, pero que habían declarado que no tenían ingresos formales. Es decir, con el cruce de datos era muy fácil tener la lista de personas que decían que no tenían ingresos formales, contrastarla con las bases de datos y saber que sí tenían ingresos formales, por lo tanto la información no era del todo correcta la que se estaba entregando por parte de esas personas. Entonces habían 192 personas que estaban en esa situación. Luego, en el informe 21 se detecta la misma observación y son 227 personas que estaban en esa situación. Luego, también se determinó que habían declarado 47 concejales que no tenían ingresos formales. Ellos declaran que no tienen ingresos formales, pero evidentemente que si eran concejales sí tenían ingresos formales porque por lo menos recibían el pago de la dieta por sesión a las sesiones del Consejo Municipal. Por lo tanto, no podían estar categorizados en esa situación.
Esto no quiere decir que no tuvieran derecho, sino que quiere decir que no declararon que tenían ingresos formales cuando sí los tenían, siendo concejales. Eso se detecta en el informe 398 y también se detecta respecto de concejales en el informe número 21. En este caso son 30. Bien, ahora también hay que decir que nosotros como Contraloría recibimos denuncias a propósito del IFE. En total recibimos denuncias que nos hicieron llegar sobre todo algunos parlamentarios respecto de 722 personas que estarían en una situación irregular por no recibir el beneficio, y también recibimos 80 denuncias de particulares también reclamando por no pago del beneficio. Respecto de las denuncias, muchas de esas denuncias se referían a la variación de la información que estaba en el registro social de hogares, ¿ya?, en el periodo que va de marzo a junio del año 20. ¿Qué quiere decir eso? Que en el IF, que aparecían en el registro social de hogares con variaciones positivas de ingresos, que iban, por ejemplo, por sobre los 100.000 pesos en algún mes, ¿ya? Por lo tanto, aquí se determinó que en 28 de los casos en que la variación era superior a los 100.000 pesos, en 28 de los casos en que se había reclamado, estos 28 ya igual se solucionó el problema y recibieron con posterioridad el IFE. Es decir, para explicarlo de otra manera, si uno considera lo que está marcado en el cuadro, eran 49 casos de personas que reclamaban porque habían tenido variación de ingreso, no habían recibido el IFE por esa variación de ingreso. Sin embargo, esta situación se soluciona respecto a 28 casos porque luego recibieron efectivamente el beneficio, por lo tanto sí tenían derecho. Luego, en los 21 casos que quedaban, que eran los restantes, hay 2 casos que no tenían ingresos, por los que sí les correspondería recibir el beneficio, y hay 19 casos que quedaron un poco que quedaron pendientes porque en realidad la subsecretaría determinó que esas personas sí efectivamente tenían ingresos y por lo tanto no les correspondería. Sin embargo, esa información que fue aportada a la auditoría no era suficiente para eso. Bien, también hay denunciantes que percibieron el beneficio en periodos consecuentes o subsiguientes. Por ejemplo, de las denuncias que recibimos por parlamentarios, hay 267 casos en que efectivamente luego recibieron el pago del beneficio. Por lo tanto, o en un momento posterior o en el momento de las apelaciones, recibieron ellos efectivamente el pago del beneficio. Luego hay 40 denunciantes que no están en el registro social de hogares. Por lo tanto, si no están en el registro social de hogares, quiere decir que no solicitaron su ingreso o no tenían derecho al ingreso al registro social de hogares. Por lo tanto, no podían recibir de ninguna manera ese beneficio. Y luego, de las denuncias directas que recibió también la Contraloría, hay 24 de los 54 denunciantes que sí también luego recibieron el beneficio. ¿Cuáles son las acciones derivadas? Normalmente en una auditoría, señor presidente, y por su intermedio de la comisión, cuando uno habla de acciones derivadas desde la Contraloría, uno dice, bueno, acá va a haber una acción para recuperar un dinero que fue mal pagado, o hay un sumario administrativo porque hay irregularidades, o incluso otro tipo de acción. Nosotros acá consideramos solo como acciones derivadas plazos que se le dieron a las autoridades, en este caso al Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría, o al IPS, para poder subsanar las observaciones que estaban pendientes, ¿ya? Y por eso, respecto del informe 398, tienen 60 días hábiles para poder acreditar y documentar las observaciones que aparecen como complejas o altamente complejas, 60 días que todavía no vencen. Y luego, respecto del informe 21, también respecto de las observaciones se le da 60 días para que implemente medidas para poder darlas por superadas. ¿Por qué? Porque nosotros, acá como Contraloría, lo que, como les había dicho al comienzo, auditamos el 100% de esta política pública. Son millones de beneficiarios con bases de datos que originalmente no estaban pensadas para eso, sino que, por así decirlo,
se hace lo mejor que se puede con información que no necesariamente era la información más actualizada, y muchas veces la actualización de la información se basaba solo en la declaración de la propia persona que podía ser beneficiaria. Porque la visita a terreno, la visita domiciliaria, como acabamos de decir al comienzo, no era posible de ser realizada, primero materialmente, porque eran millones de casos, pero en segundo lugar, no era posible de ser realizada porque había un contexto, y sigue habiendo, pero en ese momento más estricto, de pandemia, con cuarentena, y por lo tanto no era posible realizar esa validación. Entonces, esa es la presentación, presidente, y obviamente que quedo disponible para las preguntas, si tuviera alguna, por parte de la comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Agradecer su presentación, está muy completa. Creo que es muy importante para nosotros como comisión, después de la denuncia con respecto a esta inquietud que había, de que nos pudiese responder lo que estaba pasando, y que no solamente saber si las observaciones se mantienen, sino que también qué pasaba con los dineros que fueron entregados y que no correspondía, o este beneficio que no correspondía, y si tienen que devolverse, si se va a tomar una acción judicial al respecto, o se va a aplicar alguna sanción de parte del organismo Contralor al Ministerio. Se ofrece la palabra, señores diputados, diputadas, sobre la intervención del señor Contralor. En la pantalla tenemos a alguien. No tenemos a nadie ahí todavía haciendo la consulta. Saludamos al diputado. ¿Sí? Diputada Sí, Erika Olivera. Yo no tengo preguntas, solo agradecerle al señor Contralor por la presentación. Bastante completa, bastante clara. Quizás sumarme a su pregunta, pero también él dejó súper en claro dentro de, si bien hay observación y todo, también me da la sensación de que hubo respuesta de parte de Contraloría. Entonces, solo agradecer, porque yo por lo menos siento que es una presentación bastante clara y concisa, precisa también. Muchas gracias. Gracias, diputada Erika Olivera. Sí, es cierto, también lo ha planteado el señor Contralor, que todavía hay plazos que están vigentes, todavía no han vencido los 60 días hábiles. Por lo tanto, también saber qué es lo que va a pasar hacia adelante. Creo que es importante también señalar que, tal como lo planteó el señor Contralor, toda la base de datos tiene que ver con las visitas domiciliarias que hacen desde los Videcos de los municipios. Por lo tanto, hay municipios más pequeños que no tienen tanta dotación de personal, creo es más complejo el tema, pero es importante también que la base de datos en un momento tenga que ser ya en línea, que permita que ojalá se entregue no con tanto desfase. Don Jorge. Sí, presidente, muchas gracias por su comentario y pregunta, y también a la diputada, y por su intermedio a la comisión. Mire, nosotros acá, en esta auditoría, como le había dicho al comienzo, usamos una metodología un poco distinta a la que hacemos habitualmente. ¿Por qué? Porque primero era una auditoría completa a todos los beneficios, al universo de beneficiarios y al universo de la base de datos utilizada. En un contexto de pandemia y en un contexto en que el registro social de hogares se alimenta de bases de datos que están pensadas para otra cosa. Entonces, obviamente que yo creo que ahí el Estado, y no es que quiera defender a nuestros fiscalizados, lo que quiero decir es lo que ocurrió en la realidad, quiso tener la foto más actualizada posible con la información disponible en ese momento, atendido precisamente esas limitaciones para poder hacer esas visitas a terreno. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, cuando se utiliza la información del registro civil y se ve que hay algunas personas que estaban fallecidas, porque obviamente en el intertanto fallecieron las personas, y igualmente se paga el beneficio. Claro, el beneficio en realidad iba para la familia, y ya evidentemente si había fallecido el jefe o jefa de hogar, estaba igualmente bien pagado, y por eso se levanta como observación, porque no era la información más actualizada la que se utilizó, pero no tiene consecuencias del punto de vista de acción derivada, porque obviamente la normativa también permitía pagarle a los familiares ese beneficio, en un contexto obviamente de pandemia.
nosotros estamos trabajando con el Ministerio para poder ver cuáles son los mecanismos en virtud de los cuales se va a superar las observaciones que aquí se han señalado. Y por eso es bien importante este periodo que todavía está corriendo, a partir de los dos informes, para saber, bueno, cuáles son las mejoras que se están implementando. Y de ahí obviamente se puede tomar una decisión, pero por ahora nosotros, como Contraloría, queremos destacar que esta es una auditoría que tiene los hallazgos que se han señalado, pero acá no estamos hablando de montos que sean en ningún caso que alguien se haya enriquecido o que haya mal pagado, porque son montos muy acotados en un contexto de cientos de miles de millones de pesos que se aplicaron a esta política pública, presidente. O sea, pedir la devolución del IFE, y perdón que se lo voy a decir directamente, pedir la devolución del IFE en términos de costos humanos y costos de procesamiento y de acción, por ejemplo, judicial, es más caro que haber detectado la observación y dejarla simplemente con una observación y una mejora que hay que hacer en un proceso. Eso por ahora, presidente. Gracias, señor Contralor. Se ofrece la palabra el diputado Jorge Sabaj. Diputado. Bueno, agradecer al señor Contralor la completa exposición sobre esta auditoría. Solamente, digamos, como una observación general, por supuesto que han habido algunos errores, pero no sé si es competencia de la Contraloría, pero por lo que se ve, no se podría afirmar que no hay dolo o alguna maniobra fraudulenta de parte del fiscalizado para realizar esas acciones erróneas, digamos. Si lo hubiera, ahí, digamos, se debieran derivar los antecedentes de la Fiscalía, pero entiendo yo que hay errores que son casi 15 millones de prestaciones, de personas que recibieron este beneficio, del volumen, ¿qué porcentaje estaría observado? Quisiera consultar eso. Gracias, diputado Jorge Sabaj. Señor Contralor. Sí, gracias, presidente, y por su intermedio. Claro, efectivamente, para saber si hay en estos errores, si hubiera una situación ya de dolo o culpa, uno tendría que utilizar otros instrumentos, no sé, realizar un sumario, por ejemplo, pero como nosotros, como vuelvo a decir, a nosotros nos parece que la entidad de los recursos involucrados versus las personas que solicitaban el beneficio, atendida a las bases de datos que se utilizaron, que eran bases de datos correctas. O sea, lo que quiero decir acá es, el Ministerio no se inventó la base de datos de las personas que estaban sin empleo. Utilizó la base de datos oficial, que es la que utiliza la administradora de seguro de cesantía. Esa es la información oficial. No es que haya incorporado un grupo de personas que aparentemente fueran, estoy inventando por cierto, que aparentemente fueran cesantes. Ahí uno hubiese dicho, aquí hay una situación irregular. No, utilizó una base de datos que en ese momento era la mejor disponible y por lo tanto era la mejor información disponible para poder tomar las decisiones. Y en ese sentido, el porcentaje, si uno lo quiere llevar a porcentaje, es un porcentaje muy ínfimo de diferencia que podría haber entre personas que tenían que recibir el beneficio y las personas que no, porque incluso excluyendo si uno excluye a las personas fallecidas, claro, el fallecido esa persona no tiene derecho, pero sí el núcleo familiar que queda, tenía derecho de acuerdo a la regulación que acabo de citar. O si uno considera personas que habían salido del país o no, en los últimos 180 días. La verdad que el criterio decía ahí, bueno, si está la frontera cerrada, la verdad que está bien, podía haber cruzado la base de datos de investigaciones para poder determinarlo, pero dado que estaba cerrada la frontera, los casos que se podían escapar ahí eran muy poco, atendía también la premura con que había que hacer esto. O el caso de los concejales. El caso de los concejales es una situación observada en el sentido de que esas personas tenían ingreso formal y no lo habían declarado, pero eso en realidad ya no es tanto un problema del fiscalizado, sino que más bien del declarante que no está señalando cuáles son sus fuentes formales de ingreso. Entonces, incluso más, una persona teniendo ingresos formales no declarados puede que igualmente tenga derecho, porque estos ingresos pueden ser muy bajos.
y los casos en que estaban fuera del umbral puesto por la ley, es decir, personas que no debían haber recibido el beneficio, yo diría que ahí hay dos grupos. Uno, personas que sí fueron detectadas y por lo tanto no se les pagó, y otro grupo que probablemente la información no era la actualizada porque si bien tuvieron ingresos, dejaron de tenerlo. Por eso entonces no hay acciones derivadas. Eso es lo que puedo decir por ahora, presidente. Gracias, señor Contralor. Un comentario, solamente decirle que después de la denuncia o del propio informe de la Contraloría, es importante también transparentar esta situación, creo que es fundamental ante la ciudadanía, de que no quede la sensación de que esto no llega más allá, y por eso esta comisión técnica del Ministerio de Desarrollo Social, como contraparte en este caso desde el Poder Legislativo, es importante conocer su opinión como Contralor General de la República frente a este tema. Y por supuesto seguramente habrán muchas recomendaciones para mejorar los mecanismos existentes, para contar con bases de datos más completas y actualizadas, que estén más oportunas. Seguramente va a ser parte del desafío que tenemos hacia adelante en el Ministerio. Y por supuesto también que si hay sumarios también se tendrán que aplicar. Creo que es fundamental también que no quede la sensación de impunidad frente, en algunos casos, ¿no es cierto?, que abiertamente hay gente que buscó la figura para poder obtener un beneficio que no le correspondía. Señor Contralor. Sí, presidente, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con usted. Las bases de datos siempre hay que ir mejorándolas. De hecho, nosotros tenemos un equipo dedicado solo a eso, ¿no? A perfeccionar y mejorar la información que tenemos nosotros ahora en nuestras propias bases de datos. Pero la base de datos siempre va a ser una foto, siempre va a ser una cosa que de ese momento y al momento siguiente ya va a estar desactualizada. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Muchas gracias por ser parte también de esta comisión el día de hoy. Estamos terminando un periodo legislativo, empieza uno nuevo. Yo quiero también agradecer no solo la oportunidad de haber tenido esta sesión, sino que también hoy día como presidente de esta comisión también terminamos un periodo, y lógicamente saludar a mis colegas diputadas y diputados por ser parte de un desafío que tenemos, de ojalá de que esta comisión se convierta en un organismo técnico de aporte al desafío que tenemos como país. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse cumplido el objeto de la sesión. ¿Tenemos un señor secretario? Todavía no vamos a cerrar, pero agradecemos al señor Contralor. Gracias, presidente. Entonces... Sí, agradecemos al señor Contralor por su presencia y su participación. ¿Algún comentario al final? Queda, sí, solamente de agradecerle nuevamente. Gracias, presidente. Y mucha suerte y todo lo que venga. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Estimados diputados, tal como indiqué, ¿no es cierto?, estamos terminando, seguramente, esta es la última sesión ya que nos queda, don Juan Carlos. Sí. Sí, de esta Comisión de Desarrollo Social, por lo tanto, corresponde terminar el periodo y dentro del protocolo se establece que el señor secretario como ministro de FE da cuenta de ello, de que estamos terminando, y don Juan Carlos. No, presidente, es una tradición, más que algo reglamentario, que al presidente saliente de una comisión permanente se le haga entrega una campanilla con su correspondiente pedestal como un recuerdo de su... Se incorporó el diputado Boris Barrera también, a quien le da bienvenida. Don Jorge Sabaja aquí presente para que le haga la entrega del diputado. Sí. Quiero agregar que don Boris Barrera también tenemos una campanilla para él porque estuvo presidente 2 años, así que lo está esperando don Boris. Yo creo que por algo estaba incorporado, entonces estaba atento, ¿no? Eso, por eso estaba levantando la mano. No, oye, pero mañana se supone que hay sesión, así que la voy a pasar a buscar. Aquí está. Le va a llegar a través de... del delirio. No, la voy a retirar. La entrega aquí al presidente. Mire, muchas gracias, colega. Muchas gracias, diputado Jorge Sabaja. Gran conducción aquí, sí. Una foto. Expresidente también de esta comisión, así que muchas gracias por este regalo hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos entonces. Bien, agradecerle a los diputados y diputadas que están conectados, diputado Olivera, diputado Boris Barrera, al diputado Sabaj, a quienes también participaron el día de hoy en esta sesión, y por supuesto por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.